Hola, muy buenas noches amigos, yo soy Miriam Vadillo y hoy estamos en Abriendo la mente a nuevas ideas con una gran invitada, pero la parte de esta gran invitada, el tema que nos trae, masajes al corazón, suena apapachador, ¿verdad? Pues sí, tengo una gran invitada con una gran trayectoria. Fue para mí un gran honor conocerla en los medios de comunicación, siendo yo fan de su trabajo. Ella también es comunicadora y pues bueno, les voy a hacer la presentación de toda la experiencia que ella tiene. Ella tiene 24 años impartiendo cursos e inducciones a personal, manejando temas como desarrollo organizacional, certificaciones, auditorías internas, salud, seguridad, medio ambiente, coaching. Y pues ella es coach personal de adultos y niños y de grupos a partir del 2020. Sus intereses, ayudar al mundo a generar seres humanos con una conciencia de vida basada en el amor, salud, empatía, compasión y bien común. Hoy está con nosotros Claudia Montserrat García Leal. Bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Hola, hola Miriam, muy agradecida. Estamos muy bien aquí contigo, también con una trayectoria que tienes que yo te he seguido, nos hemos seguido, como dices, por los medios de comunicación y hemos empatado, hemos unido todo esto que está enlazando. Hablábamos que hay enlaces no nada más físicos, energéticos también. Vamos a hablar más al ratito de cómo se une algo en el cerebro de las personas que coinciden o que coincidimos en alguna parte de nuestro pensamiento, de nuestra emoción, de nuestra fe o de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Esa presentación estuvo bien bonita. Gracias. Y bueno, sí, el tema es masajes al corazón. Como muy bien lo dijiste, suena como apapachador, así como cálido, como cuando escuchamos que andan vendiendo el pan, ¿no? Escuchas que venden el pan y ya te estás imaginando el pan. Ya siente uno los suavecitos, el saborcito, el café, el chocolate, la malteada, lo que vayamos a tomar. Así estas palabras, pero durante el desarrollo de lo que me estás, Fabián, a favor de estar permitiendo en tu canal de YouTube, muchísimas felicidades, Gracias. de hablar. Pues te voy a ir contando cómo vamos encontrando esta conexión, este saborcito, este apapacho, no nada más en lo cálido, en el corazón, en lo que no se puede tocar, pero sí se siente, sino también voy a hablar de cómo se entrelaza con cuestiones científicas, que gracias a Dios la ciencia ahora también ha servido para esto, para decir si hay una conexión y se conectan estas neuronas con estas neuronas, esta parte del cerebro con esta parte del cerebro, con el cuerpo, con las emociones, ya está comprobado. Entonces, para quienes no, no aceptan o les cuesta trabajo creer en algo que no pueden tocar, pues ya existe y lo vamos a ver. Entonces, eh, pues tú dime por dónde empezamos. Las dos somos apasionadas de la comunicación, entonces creo que a las dos nos ponen el chip de 3, 2, 1 y nos vamos de filo, ¿no? Seguimos de filo. Y pues Sí, sí, porque quiero compartirle al público que, bueno, ese clic que yo he tenido contigo, o sea, desde que te conocí, que veía solamente, no tengo el placer de conocerte físicamente, pero sí a través de las redes sociales, de tu trabajo, de los programas que realizabas,
pues sí, sentí esa, pues esa conexión de no sé qué, ¿no? Que ya tú no lo explicarás ahorita como lo acabas de mencionar. Y que sí, ya que platicábamos, pues sí, tenemos muchas cosas en común y lo descubrí, dije, wow, o sea, creo que ya voy entendiendo el por qué yo sentía esa conexión energética y que no dudaba yo en saber que yo tenía que hacer un programa contigo y quería conocerte más y quería que compartieras, porque yo sabía que eras una mujer que podía, bajo lo que a mí me gusta compartir, bajo lo que a mí me gusta descubrir y aprender, que sabía que iba a haber una gran conexión. Este, este gran tema, masajes al corazón, definitivamente sí puede generarnos muchísima expectativa de decir, sí, apapacho, sí, pero ¿de qué van a hablar? ¿No? Van a hablar del corazón, van a hablar del amor, pero ¿de qué van a hablar? Y sí, o sea, definitivamente sí, creo que hay momentos que no nada más en la mujer, que a mí me encanta hablar de temas de evolución, de la mujer, del aprendizaje, del cambio, que no solamente también que no solamente es de mujeres, sino que también los hombres pasan por muchísimos temas en la vida, que el cambio está inerte en nosotros. Cuando hablamos a veces de procesos, creemos que los procesos solamente son en una empresa, que solamente son cuando vas a realizar o ejecutar alguna actividad, pero realmente los seres humanos somos un proceso, porque pues estamos cambiando, y vamos a decirlo literal, estamos envejeciendo cada segundo y Correcto. nuestro cuerpo cambia, nuestras emociones cambian, en el pasar y caminar de la vida e empezar a interactuar con las demás personas, empezamos a aprender cosas, empezamos a tener impacto también sobre los acontecimientos, ¿no? Hoy puedo decir, me relaciono con alguien, pero el impacto que yo puedo tener puede no ser la expectativa que yo creo o lo que yo soy. Y entonces ahí empiezan a venir muchos temas que nos pueden estar desequilibrando en el trayecto de este proceso, de esta evolución, de este caminar en la vida. Entonces a mí me encanta hablar con personas que nos puedan apoyar en eso. Y cuando hablo y cuando pienso en apapacho, pues es decir, para mí un apapacho es el que nos puedan guiar, el que nos puedan dar una explicación tal vez, donde yo pueda enlazar mis experiencias y tener un entendimiento diferente a la percepción que yo le doy a ese acontecimiento que tengo en la vida. Entonces, digo, pues qué mejor tenerte a ti aquí con nosotros, una gran experta que ha trabajado o sea, muchos años, tienes mucha experiencia trabajando con personas, guiándolas en procesos tal vez de empresariales, pero que después descubres esto en caminar y apoyar de otra manera en la vida, tal vez a hombres y mujeres. Entonces, pues sí, dejo que arranques con compartir los procesos de cambio. ¿Cómo los ves tú? ¿Qué nos puedes hablar de ello? Muchas gracias. Sí, Miriam, cada palabra que mencionas y cómo lo unes con el tema es correcto. Y bueno, lo voy a ir ampliando, si así me lo permites. Sí, somos procesos. De hecho, somos un proceso, una creación perfecta. Si nosotros andamos con el súbele, bájale, córrele, nacemos, pero pocas veces nos detenemos a decir, a ver, cómo funciona mi corazón? ¿De qué está construido mi corazón? ¿Qué necesita mi corazón, mis músculos, mi sistema nervioso? Nos damos cuenta que cada parte de nuestro cuerpo es un proceso diferente y es todo un esquema, todo un universo, es nuestro cuerpo que funciona a la perfección cuando nacemos. Y ya cuando vamos creciendo, se va modificando y se van sintiendo y se van viendo cosas que nos van cambiando la vida y por ahí pues van entrando emociones, prejuicios, juicios, recuerdos, memorias propias, memorias adquiridas que nos van modificando nuestra manera de ser. Y entonces ahí de estos procesos que te digo del cuerpo, del ser humano, de lo físico,
pues nos vamos yendo a que entonces ya nos van influyendo emociones. Y entonces ahí influye la parte que yo creo que una de las razones por las que estoy aquí, por la que el Todopoderoso, independientemente del nombre, la figura, el rezo que le demos a ese ser todopoderoso o a figuras o a personajes o a vírgenes, ángeles, que nosotros les tengamos fe. Independientemente de eso, tenemos todos a algo o a alguien en quien tenemos fe. Porque inclusive hasta los que dicen que no aceptan, que no le tienen fe, que no conocen a Dios, pues les podemos decir que no hay ningún diablo, ningún diablillo que sea, que dude de la existencia de Dios. Y nos podemos reír porque decir, bueno, el diablo obviamente que no ignora ni dicen, Dios no existe, al contrario, el diablo o esos seres o esa energía negativa existe. ¿Por qué? Pues porque precisamente hay quien no cree o se va al lado de, de, de lo malo o de lo que nos puede hacer daño, ¿sí? Entonces, hasta el más diablo cree en Dios. Entonces, pues ahí nos vamos a ir empatando con la plática y decir, bueno, esa razón por la que Dios me puso aquí en esos procesos de vida, creo que la salud, mi aprendizaje hasta ahorita en mi vida, son 53 años, tengo 53, y en mi salud, es decir, a partir de los 27, 28 años, yo empecé a caer y a tener ciertas enfermedades en las que fui investigando y fui diciendo, a ver, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es que están en mí? ¿Cuál es la razón de que me pasen estas cosas? Y entonces me adentré en todo esto del coaching, del manejo, del conocimiento de las emociones, en tener mentores, en buscar mentores, en decir, a ver, si hay algo científico que me defina por qué da la diabetes, por qué da la hipertensión, por qué da una neuropatía, por qué da un problema en la tiroides, y de ahí me fui metiendo con mentores, en libros y en soportes que yo fui diciendo lo que yo creo y lo que yo siento por lo que pasaron las cosas o por lo que me pasaron las cosas a mí. ¿Qué crees? Que fue cayendo así, como una monedita, ¿no? Cuando la echas en un laberinto y ¡pum! Cae en el punto que tiene que estar. Ahí caí yo. Caí yo en estas enfermedades y en el aprendizaje. No soy masoquista, decir gracias a Dios me dieron todas esas enfermedades. No, pero sí estoy en el aprendizaje de decir, qué bueno que llegaron esas enseñanzas, porque tal vez si no me hubieran llegado esas enseñanzas, me hubiera llegado un momento en que hubieran dicho, a ver, tú no manejaste esto de la mejor manera, tus emociones te dieron para abajo y hasta aquí quedaste. Y no, mucho, mucho de esas situaciones y de esas experiencias las he pasado, Miriam, y aquí estoy. Entonces yo digo, por eso Dios me tiene aquí con ese aprendizaje, puedo hablar y ojalá las personas que antes eran televidentes, ¿verdad? Pero ahora son los que están en las redes, que puedan y que podamos conectarnos en decir, sí, yo siento lo mismo que ella, yo siento lo mismo que él, a mí me pasó eso, porque cuando unimos lo que sentimos, los procesos que estamos viviendo, en esa unión es cuando decimos, ah, caray, no sé por qué, pero me atrajo, me siento bien cerca de esa persona, me siento bien escuchando a esa persona. Y entonces ahí es donde gracias por el espacio, gracias por la energía que se dio, que nos puso aquí, porque dentro de las enfermedades que puedo y que mencioné, que puedo decir, me han dolido, me han costado dinero, me han costado dolor, me ha costado sufrimiento, me ha costado que no he podido hacer otras cosas, pero también me han costado.
todo el aprendizaje que a Dios, gracias. Yo creo en Dios, pero respeto todas las creencias, creo en Jesús, pues estoy aquí y me tienen para una misión. Entonces, esas enfermedades de las que sí puedo decir, sí sé que se siente, si alguna persona de quien nos llega a escribir y nos dice, oye, pero ¿qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con una enfermedad mucho más fuerte, mucho más dolorosa? ¿Qué pasa con una esclerosis múltiple? ¿Qué pasa con esto? Bueno, para todo hay respuesta. Voy a mencionar en un momento los libros y los mentores que he estado yo siguiendo para conocer esas respuestas de por qué y para qué llegan esas enfermedades. Y mencionando esto, que un cáncer algo más fuerte, pues no puedo yo decir sí, sí sé cómo se siente, sé cómo se siente la persona con algún cáncer, no lo puedo decir. Mentiría y sería falsa, sería falta de integridad mía de decir, sí, sí siento cómo estás. No, eso sí, no lo puedo hacer porque no lo he percibido. Pero sí le puedo decir a esas personas que sí hay una forma de empezar a sanar la emoción, sí hay una forma de ver un poquito mejor la vida y de ver un poquito más sana la vida, porque entiendo que esas enfermedades tan duras, pues lo único que quieren no es que mi emoción, que el libro, que quiero comprarme este celular, que quiero comprarme esta pantalla, que quiero ser famosa, que quiero ser famoso. La mayoría de esas personas que tienen ese sufrimiento y esas enfermedades, lo primero que quieren es estar sanos, es poder respirar libres, que se les quiten sus dolores, que se les quiten a veces la piel o que heridas físicas que tienen, es su primera necesidad. Entonces, en esa parte es donde también yo entro a ayudarles a dar ese, ese masaje al corazón, en recordar, en sanar, en amar, en aprender, en tener bondad, en tener perdón, para poder lograr un poquito de vivir mejor para ellas y para los que no las tenemos, pues con muchísimo más razón. Es decir, pues si esas personas que tienen una enfermedad fuerte o a veces incurable o muy pesada, muy dolorosa, ellos están saliendo adelante, yo puedo salir, tú, ustedes pueden salir, claro, claro que lo pueden hacer, pero sí necesitamos una guía, necesitamos una ayuda y ahí es donde entra Masajes al Corazón por Claudia Life Coach, porque como bien dices en mi presentación, mi nombre completo, ahora sí que de pila, es Claudia Monserrat García Leal, pero mi nombre como coach es Claudia Life Coach. Quise también juntar estas palabras para que también se identifique para dónde voy, a quién quiero ayudar y ojalá que de aquí salgan muchas personas, incluida obviamente tú, en lo que llegues a necesitar pueda tener una, un mensaje que recuerden, una palabra que recuerden, que digan, por ahí me voy a ir. Entonces, pues esa primera parte la quería contar, procesos, enfermedades y pues a través de eso, pues, ¿qué crees que llegó? Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos situaciones emocionales que decimos ya, ya basta, que llegamos al fondo y que decimos ya tengo que hacer algo, pues vienen los procesos de sanación, de ver qué hay. Esto en tiempos de cambiar. Tú has tenido tiempos de cambio, yo los he tenido. Este, Dime tú en tu proceso de cambio alguna palabra, algún momento en que haya sido este es el de aquí parto para estar mejor. Quisiera conocerlo para que también sigamos empatando y sigamos coincidiendo, Ujú. Miriam. Fíjate que antes de eso, pues la verdad quiero resumir un poquito para el público que yo he conocido o he interactuado
digo, desafortunadamente en mi familia ha habido muchos temas de cáncer y, y sí pues obviamente sí ha impactado, sí impactó en mi vida el ver tanto sufrimiento y en particular o específicamente en mujeres. Eso sí tomó creo que sí le voy a dar un peso importante porque, porque era algo que yo estaba muy jovencita cuando empecé a ver esto en mi familia. Familiares no tan cercanos para mí, pero sí para mi clan, para mi madre, para mi abuelita, que yo me crié con mi abuelita. Ujú. Este, y entonces pues yo veía, ¿no? Ese sufrimiento, después tocó las puertas a gente que ya eran como más de mi generación, más jóvenes, y que vi terminar sus vidas con muchísimo dolor y que yo no entendía qué era lo que pasaba. Entonces me empezó a dar miedo y dije, esto le pasa a mi familia. O sea, yo no empecé a ver fuera de mi entorno, sino yo empecé a Ujú. decir, esto le pasa a mi familia, esto le pasa a las mujeres de mi familia. Y entonces después empiezo a vivir un proceso que me hace ir a terapia y mi terapeuta empieza a hablar de cáncer. Y entonces todavía más, así como que me impacté al decirme, tú no sabes manejar todo esto. Y yo no te quiero, o sea, muchas amigas han perdido la vida a causa de cáncer. Y yo no quisiera que esto te pasara a ti, me lo decía mi terapeuta. Yo ya viví el cáncer, me decía mi terapeuta, pero lo pude sacar porque lo he trabajado. Y me dijo, pero tú no lo sabes. Y entonces más miedo me dio. Claro. Entonces impactó mucho, la verdad, cuando sí hablas de cáncer, o sea, sí es algo que me espanta. Ya hoy no tanto, porque he entendido muchas cosas. No fue el primer motivo por el cual yo llegué al conocimiento, solo hago Ok. referencia a cómo impactó. Él me dijo, sabes que yo no quisiera que tú tuvieras en algún momento cáncer, pero para evitarlo, pues tienes que tomar decisiones, tienes que tomar acción, porque yo estaba en un proceso que ya había sido muy largo de sufrimiento, de estar Ok. en estado, hoy sé que era estar en estados de alerta, donde entonces generamos muchísimo cortisol, Exacto. donde, donde mi cuerpo lo estaba manifestando. Yo sufría muchísimo de ansiedad. Hoy sé que era ansiedad. En aquel momento yo no sabía ni qué me pasaba. Solo, solo sentía. Cuando tomo decisiones ya importantes que no fue fácil y que tuve que tener todo el apoyo de terapia de mi familia, de amistades, tomo decisiones para romper este ciclo, porque Es correcto. ya era un sufrimiento donde adicional a esto, pues yo también ya estaba haciéndome, pues no voy a decirlo así, creo que no era la adicción, yo buscaba el refugio también en el cigarro, empezaba yo también a fumar. Entonces sí llegó un momento donde tuve yo también acciones y pensamientos que a mí misma me dieron miedo. Miedo. Miedo Claro. porque al día siguiente de que yo tenía ciertas reacciones, empezaba como un cargo de conciencia, como una cruda, como le llaman a veces la cruda moral. Pero era una cruda moral en decir, ¿por qué tuve este pensamiento? ¿Por qué pude tener estos deseos hacia personas que en ese entonces yo decía, me están lastimando? Entonces yo sí creía importante hacer un cambio en mi vida porque me estaba desconociendo, que también hoy sé que no era así, que yo me estaba conociendo en en otro terreno, en un terreno donde no era el terreno habitual, pero que Y sí, también esa soy yo, que también esa era mi sombra. Hoy también lo sé y hoy trabajo con ello, en aceptarla y en decir, soy esto, pero también soy esto. Entonces, eso es maravilloso para mí, al ser una persona que soy demasiado mental.
pues yo no sabía ni por qué inicié con todo esto. Sin embargo, hoy para mí es magnífico poder entender el comportamiento humano, principalmente el mío, y saber que habemos pues muchas personas que estamos en la misma situación, no todas van a actuar de la misma manera que yo. Sin embargo, pues hay dos cosas, ¿no? De las que tú hablabas, o sea, de qué manera se originan las enfermedades. Yo, pues hasta al día de hoy considero que todavía no desarrollo ninguna enfermedad, no tengo el conocimiento, me siento afortunada, me siento bendecida de sentir que todavía soy una mujer sana, normal, pero al final yo sí sentí una gran enfermedad en el corazón, una enfermedad que tenía yo muchísimo sufrimiento y que hoy es lo que me lleva a este lugar, al lugar de la comunicación y donde no nada más deseo tomar una terapia para mi propia autoayuda o conocerme en talleres y temas de desarrollo personal, sino que hoy me gusta compartir temas poderosos y de personas que saben cómo decir las cosas, que saben cómo pueden decir yo, ok, sí, direccióname a alguna persona que yo la puedo apoyar, que yo la puedo guiar, y que pudiera hacer que sufra menos que lo que yo sufrí, que tal vez sea el camino más corto que el que yo caminé y que pueda encontrar pues una tranquilidad y una pasividad. ¿Y por qué no hablar de enfermedades que tú lo acabas de mencionar? Y que para mí sería importante que también, o sea, hablaras de ese origen, o sea, del origen emocional que hoy sí se le adjudica al desarrollo de enfermedades, o sea, aunque sabemos que muchas sí van a venir a lo mejor en nuestra genética, en nuestro árbol, pero que también depende mucho de nosotros el que sí la detonemos o no. Entonces, sí, sí, Clau, me encantaría que ahondaras en este tema. Perfecto. Mira, gracias. Y sí, sí, voy a ahondar en lo, digo, en lo que he aprendido, porque como lo hemos visto, siempre todos somos aprendices. No hay nadie, aún los más estudiados, los más leídos, los monjes tibetanos, las personas que están en oración, las personas súper, súper inteligentes, siempre tienen algo más por aprender. Y eso es un agradecimiento, es parte del agradecimiento, decir, tengo algo que aprender todavía. Y sí, el aprendizaje nunca se acaba. Y como acabas de mencionar, primero voy a mencionar mis soportes, mis referencias, este, de donde yo empecé a conocer y aprender todo esto de por qué de las enfermedades, por qué de las emociones. Primeramente, el libro de Tú puedes sanar tu vida, de Louisa Hay, Tu hijo, tu espejo, perdón, no recuerdo ahorita el título, pero se llama Tu hijo, tu espejo. Mentores como Carlos Puy, que es un médico cirujano de muchos años, español, que él hacía muchas operaciones, y llegó un momento en que dijo, a ver, ¿cómo es que tanta gente viene a que las opere, a que les quite, a que les arranque, a que les ayude a sacar de su cerebro literal o de alguna parte de su cuerpo algo que les está dañando? Y se puso a investigar cómo eliminar o a dónde entrar en el conocimiento y decir, a ver, me voy a ir más atrás, el origen de las enfermedades de las personas que llegan conmigo, y dejó la medicina en el sentido de hacerlo quirúrgicamente, seguir operando, pero se metió en las emociones y en las enfermedades. Los invito a que lo sigan. Tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok. Otra persona es Marian Rojas Estapé. Ella también es española, ella es psiquiatra, su familia, el mayor referente de ella es su papá, que también es psiquiatra, que igual llegaba la gente con ella y pues se sentían un poquito sanados y ya no regresaban. Y seguía llegando gente con daños, con procesos, con fobias, con adicciones. Y en un momento llegó ella también a decir, a ver, voy a empezar a analizar
el porqué del antes de la gente, de las personas que llegan conmigo a pedir que los ayude a que estén mejor. Y entonces también está en ese conocimiento. Ella tiene varios libros, uno de ellos se llama Personas Vitamina. Te también invito a que lean este libro, es extraordinario. Nos revela quién es, cómo, cuándo, qué actividades pueden ser nuestra vitamina dentro de un ambiente a veces tóxico o de enfermedad. Y entonces ellos han sido mi referencia. Daniel Javib, que es una persona que cree mucho en Dios, en Jesús, y que, y que ha tenido también un desarrollo muy hermoso, muy espiritual, y que sus palabras las escucho diariamente y en cada una encuentro algo que me hace el clic. Entonces, también tengo mentores más cercanos de los que he recibido terapias. Arturo Alzaga, él se ubica en Chihuahua. Arturo Pérez, que se ubica en Ciudad Juárez, y también ahí coinciden y vamos también a hilar muchas cosas que hay temas también por desarrollar, que son los números, que son los nombres. Esas dos personas son parte de mis mentores, y mucha gente también que me ha guiado, que me ha ayudado, Marbella, muchas personas que eh, no, no quisiera omitir ningún nombre, pero quiero agradecer a todos, ¿sí? Quiero agradecer a todas porque han interferido en llegar a esto. Una emoción que está eh, maltratada o que no la pudimos manejar de la mejor manera, nos afecta. Y nos va afectando precisamente en el libro de Louisa Hay, de Tú puedes sanar tu vida, nos va diciendo la vida y la reseña de ella, por qué llegó al conocimiento. Ella fue una persona, ya falleció en 2017, pero no falleció de cáncer, ella tuvo cáncer, pero precisamente el cáncer fue lo que a ella le hizo decir, yo no me quiero morir, yo quiero investigar qué hay más allá. Y en su libro te explica su vida, pero al final del libro te dice tiroides, eh, diabetes, hipertensión, esclerosis, garganta, dolor de la pierna izquierda, dolor de la pierna derecha, y te da la referencia de por cuál emoción llegó esa enfermedad o ese padecimiento o ese dolor a las personas. Y te da la solución, o sea, te dice, ahora haz esto, pronuncia estas palabras, decreta esto para que vayas sanando. Fue de los primeros libros que a mí me abrieron los ojos. Si ya tengo ojo grande, pues me los abrieron más. Lo que es tiroides es precisamente lo que no expresamos, lo que alguien nos frenó o nosotras mismas o nosotros mismos detuvimos. No lo expresamos porque hay tres cosas por las que suceden la elección de cambiar. Es, lo quiero hacer, lo sé hacer y lo voy a hacer. Esas tres preguntas nos las debemos de hacer siempre cuando vamos a cambiar. ¿Para qué? Para definir ese camino hacia el cambio. ¿Lo quiero hacer? Realmente preguntarnos, ¿sí lo quiero hacer? Sí. ¿No lo quiero hacer? Pues ni le muevas. Pero si lo quieres hacer, ya tienes un avance. ¿Lo sé hacer? Es decir, lo quiero cambiar, pero pues yo he tratado, pero no he podido. Ah, entonces no lo sé hacer. Busco un terapeuta, un coach, un, un Mentor. padre, un mentor, a quien Ujú. nosotros querramos, que veamos como especialista, y que pues desafortunadamente hay charlatanes en todas estas áreas. Identificar y buscar que realmente sean profesionales en el área para que realmente nos ayuden y no sea al contrario, ¿no? Que nos unan más, porque desafortunadamente existen. Y la tercera, lo voy a hacer, ¿sí? Es decir, decidí, busqué y me pregunté si lo sabía hacer. Si lo sé hacer, lo hice. No lo sé hacer, busqué la ayuda, y entonces ya tengo el tercero, hacerlo, ¿sí? Llegar a ese punto de quiebre donde nosotros decimos, hasta aquí
por dolor, por tristeza, por enojo, por enfermedad, por propia o que vimos en alguien más, decir, hasta aquí. Llegamos a ese punto de quiebre y cuando llegamos al punto de quiebre, lo que tenemos que hacer es algo disruptivo. Algo disruptivo es algo que rompe completamente con eso que estamos pensando, haciendo, sintiendo o esa enfermedad que tenemos. Hacer algo disruptivo completamente. ¿Y cómo podemos hacer algo disruptivo completamente? Pues ya con la indicación de estas guías que te mencioné, pero también cómo podemos hacer algo disruptivo, encontrándonos, preguntándonos, ¿me gusta cantar? ¿Me gusta bailar? ¿Me gusta escribir? ¿Me gusta dibujar? ¿Me gusta hacer esculturas? ¿Me gusta bailar? Encontrar esa actividad en la que yo me pierdo, en la que no, el tiempo no existe, porque esa actividad es la que tenemos como una, un don divino de decir, por aquí va a ser mi fuga, por aquí eso disruptivo lo voy a hacer, en mi tristeza, en mi dolor, en mi enojo, en mi falta de perdón, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a cantar. Y entonces el cuerpo empieza a hacer cambios. La meditación es algo muy bueno, el cambio de respiración es algo muy bueno, porque si ya dentro de la meditación empiezas a respirar diferente, el mismo cuerpo dice, ah, caray, estoy respirando diferente, pero no me estoy muriendo. Pero el mismo cuerpo lo estamos amorosamente haciendo que cambie, ¿sí? Eso Perdón, por un lado con la meditación. Con el perdón, canto, Clau, perdón. perdón, Clau. Quería yo hacer un pequeño paréntesis, porque, o sea, Sí. sí está muy padre todo esto que nos estás mencionando, pero, por ejemplo, yo que tuve esa vivencia, sí, es muy importante la pregunta que me hacías, ¿no? O sea, ¿cuándo determinamos que es un tiempo de cambiar? Uh-huh. Pero yo quiero hacer un énfasis a las personas que viven situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, que no dejen hasta que se detona la enfermedad. O sea, que yo quiero decirles que las personas normalizamos muchas, no nada más las conductas y las formas de vida, sino también nuestros propios síntomas. Porque como te, Exacto. porque como te mencionaba, o sea, yo tenía cambios, yo sí tenía dolores en mi cuerpo, yo sufría de muchísima inflamación. Al día de hoy sigo sufriéndolo, pero ya no a un nivel Nivel eh, tan alto. sí tan alto. Entonces aprendemos a vivir y a normalizar esos síntomas que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando yo tomo esa decisión de hacer un movimiento totalmente fuerte y Disruptivo. disruptivo para cambiar mi vida, Uh-huh. pues sí, sí, creo que sí fue muy grande. Hoy reconozco que hice algo muy grande y que no todas las personas se atreven a hacerlo y lo pueden hacer o tienen las Así es. herramientas para hacerlo. Pero cuando tienes ganas de hacerlo, cuando crees que ya es el momento, algo sucede y Dios te pone todos los Los ángeles, medios. Uh-huh. ajá, que te dan y te hacen ver los medios para poder tomar decisiones. Cuando yo empiezo a tomar esta nueva vida y empiezo a un poquito a procurarme, a mirarme, a poner atención en mí, eh, empiezo a dejar de sentir esos dolores. Y entonces cuando ya pasa un tiempo y de repente algo comí o algo detonó que volviera a mi cuerpo a reaccionar, lo pude detectar y fue algo maravilloso que en lugar de enojarme y de decir, ay, me siento mal del estómago, o sea, fue decir, wow, o Ya sea, sé. hoy lo pude detectar. Y entonces Exacto. me di cuenta que yo vivía en dolor. O sea, no, ni siquiera lo percibía. O sea, me empecé a sentir bien y nuevamente empiezas a normalizar y a empezar a sentirte bien. Exacto. Pero cuando vuelve a suceder, dije, qué incómodo es esto, qué feo dolor tengo. Y entonces dije, no, mira, pero es que vivías en dolor.
O sea, no, o sea, realmente hoy solo es un mal día, hoy detectaste qué te hizo daño, hoy detectaste qué lo detonó, pero entonces tú vivías en eso. Entonces, desgraciadamente, si nos vamos a un hospital, si nos vamos a un consultorio, empezamos a ver que las personas, o sea, acudimos al médico hasta que ya estamos en una crisis donde ya no aguantamos el dolor y es donde ya no Exacto. podemos hacer nada. Y a mí me gustaría que adicional a todo esto maravilloso que nos estás contando, que pudieras también decirnos algo. Me encantaron esas preguntas, o sea, son fascinantes, o sea, creo que tienen lo que tiene el coaching es eso, ¿no? Que nos hace preguntas que nos hacen parar Es la mente y cierto. decir, a ver, ponte a pensar. Me encanta Sí. eso del coaching. Entonces, me gustaría que nos ayudaras con algunas preguntas para que podamos prevenir, para que no tengamos que esperar hasta que de plano ya no hay solución. No quiero decirlo así, no hay solución, sino que ya estemos inmersos en la enfermedad. O sea, nos dice, sí, hoy qué puedo hacer cuando ya tengo la enfermedad o cuando ya me siento mal o cuando ya estoy, pero ¿qué pudiéramos preguntarnos antes para poder tomar esta decisión disruptiva? Exacto. Mira, ¿qué podemos hacer? Nuestro cuerpo, nuestro universo, lo quiero por semejar a un carro. El carro cuando se le está bajando el aire nos avisa para las llantas. Cuando se le está acabando la gasolina te avisa. Cuando está acabando el aceite te avisa. Cuando se le está acabando el aceite del volante te avisa, ¿verdad? Todo, todo esto es avisos. Y hay carros ya muy nuevos que inclusive ya ni se mueven, porque dicen, ya me falta esto y ni me voy a mover, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Cuando empezamos a sentir esas alarmitas, esas pequeñas señales, voltear a vernos, a decir, a ver, es un dolor en mi estómago, es algo, mira, nuestro cuerpo lo voy a dividir en tres, de nuestra cabeza a nuestra garganta, es manejamos el futuro, es como manejamos el futuro. De nuestra garganta a nuestra cintura es como manejamos el presente. Y de nuestra cintura a nuestros pies es como manejamos el pasado. Entonces, cuando empezamos a tener síntomas, pequeñas señales de que alguna de estas partes está mal, debemos de trabajar en esa parte. Si nos duelen las rodillas, es una falta de perdón. Tenemos que ir trabajando en ver a quién no hemos perdonado, a quién del pasado está ahí y que está todavía ahí presente en nosotros y que le permitimos o en algún momento cuando estuvimos pequeñas o pequeños nos llegó algún daño, ¿sí? Y tenemos que soltarlo. Ahí están a veces hasta situaciones de, de la escuela que no pudimos aprender algo, situaciones hasta en extremo de abusos siendo menores, aún cuando hay estas situaciones que sabemos que son, pero fuertes, 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 debe de llegar el perdón. ¿Por qué? Porque con el perdón nos liberamos. Y no quiere decir que te perdono y ya te veo y te saludo y otra... No, te perdono para sanarme a mí y te aparto de mi vida porque no me vas a seguir haciendo daño, ¿sí? Esta parte es nuestro pasado, cintura hacia abajo. Nuestro vientre, nuestra parte más creativa de mujeres y hombres, el hombre tiene por ahí, en esa parte de su cuerpo produce los espermas, nosotros las mujeres ahí producimos óvulos y aún sin haber tenido hijos son nuestras partes más creativas. Entonces, cuando duele ahí esa parte, es algo que no nos está permitiendo crecer, que nos está deteniendo. Nuestra parte de los hombros, corazón, pecho, espalda, columna vertebral, es nuestro presente, es que no estamos soportando, no queremos, no podemos o no sabemos cómo soportar o manejar alguna situación. Y cuando no podemos, no sabemos y no queremos manejar una emoción, entonces viene la enfermedad y puede ser desde un pequeño síntoma hasta una enfermedad grave.
del cuello hacia arriba es lo que no expresamos, lo que no decimos, lo que viene en el futuro y no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Nuestra cabeza, la gente que sufrimos o hemos sufrido de estrés, el estrés es bueno porque, como mencionaste hace un ratito, nos pone en alerta, pero es de cierta medida y por cierto tiempo. Cuando el estrés rebasa el tiempo y la intensidad, cae en producir el cortisol, y el cortisol es como una agüita, pero mala, que nos va cayendo, nos va llenando todo el cuerpo y nos va quitando la facultad de podernos prevenir de enfermedades. Entonces, hay que sanar lo que estuvo en el pasado, lo que está en nuestro presente y lo que está en nuestro futuro. No preocuparnos tanto porque el futuro de todos modos va a llegar, sí o sí va a llegar, con broncas, sin broncas. Y como yo les digo cuando hago el coaching, mi vida no es color de rosa y no pretendo dar un coaching para que las personas o los niños o quien tome un coaching conmigo vea la vida color de rosa. No. Aquí lo que pretendo y lo que ayudo y lo que trato de guiar es para que la vida la valoren y la tengan un poco más sana, más agradecida, y si llegan a venir situaciones complicadas o difíciles, tengamos una mayor fortaleza emocional, una mayor inteligencia emocional, que nuestras habilidades emocionales estén presentes para que eso difícil, eso que se complicó, mira, o se vaya rápido o lo podamos solucionar sin tanto dolor, sin tanto estrés y sin enfermedad. Qué bonito sería, y como lo mencioné, el objetivo es que las personas podamos estar en mejor conciencia para eso, para vivir mejor. Si llega una enfermedad, si llega un dolor, si llega una situación difícil, prepararnos, estar preparados para decir, a ver, esta situación difícil, que es algo también que recomiendo. Cuando tenemos algo que nos afecta, la presión, el miedo, el dolor, es como cuando están dos piedras pegándose. Si están dos piedras pegándose, ¿se va a poder hacer algo? Jamás. Pero si una de las piedras deja de golpear, ¿qué pasa con la otra? Se le va la fuerza. Esta ya quitó fuerza y a esta se le va la fuerza. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que tenemos, le quitamos esa fuerza. Disminuimos esa fuerza de ese dolor, de esa enfermedad, de ese coraje, de esa falta de perdón, de decir, ay, pero te dije esto, yo sé que tengo la verdad y te lo estoy diciendo y no me entiendes. Díselo de otra manera, busquemos otra forma de hablar con esa persona, o nosotros tengamos otra forma de actuar, y entonces vamos a quitar fuerza a eso que estamos reconociendo. Cuando reconocemos lo que tenemos es cuando empezamos a sanar. Y ese reconocimiento lo podemos hacer solas, solos o con alguien que nos ayude. Entonces, esas son unas formas de poder estar mejor, de sanar, y de que si ya están las enfermedades, pues ir sanándolas. Te puedo decir ahorita que me mencionaste de la inflamación, todas las enfermedades comienzan por la inflamación de las células. Desde la parte más pequeñita de nuestras células se empieza a tener una inflamación. ¿Por qué? Porque no la estamos dejando hacer el proceso normal del cuerpo bendito y hermoso y perfecto que el Ser Todopoderoso nos dio, pero que ahora sí que se nos va descomponiendo en el camino. A veces poco se nos descompone o a veces mucho. El cáncer es una fuerza que se creó, una falta de perdón, una falta de rencor, algo en el cáncer en pecho, en partes reproductivas, es con respecto a la vida, con respecto a la relación de pareja, con respecto al otro, si somos mujeres, con respecto a los hombres, a la posición, a la figura masculina, si es el hombre que le da el cáncer en alguna parte, ya sea de su pecho o de sus partes reproductivas, así es como sucede. Todo está exactamente relacionado, lo que falta, lo que se nos enferma, a lo que nos está afectando. Y su sanación también va por ese camino, Miriam.
Wow, maravilloso. Es excelente. Nunca había escuchado esa manera de explicar, ¿no? Cómo empezar a detectar y sí, y cómo empezarlo a trabajar. Yo creo que el dividir el cuerpo en tres partes, ejemplificando, ¿no? Tanto nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, pues nos da también esa sin tanto, sin tanta información como de decir exactamente qué es lo que no estoy aceptando, porque lo que acabas de Exactamente. decir, no estamos fluyendo con nuestra vida, porque es lo que yo estoy viviendo. Entonces, pues llámese pasado, llámese lo que quiero para mi futuro o lo que estoy viviendo y no estoy aceptando al día de hoy. Pues sí, eso me parece súper, súper importante. Y pues bueno, continuemos con lo que nos venías mencionando, ¿no? A ver, sobre las mejoras en cuestión de qué pudiera ayudarnos, como la meditación y demás Sí, cosas que nos estás diciendo. exacto, mira, la meditación, la respiración es algo que inmediatamente tiene un efecto en nosotros. No tenemos que ir a una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones. La meditación, la respiración inclusive la podemos hacer en nuestra casa, en un lugar que esté al aire libre. Y esta manera diferente de respirar le va a dar al cuerpo una manera diferente de funcionar. ¿Sí? Yo en la pandemia, te puedo decir que al día de hoy, pasando por la pandemia, con estas enfermedades que desde entonces tengo, durante la pandemia no me dio COVID. Dicho sea de paso, yo no creo que haya existido algo, una bacteria, un virus, pero siempre me cuidé, siempre seguí protocolos y gente muy cercana a mí se enfermó y se enfermó poquito o mucho. ¿Qué me respaldó y qué me estuvo sanando? ¿Qué hice durante la pandemia? A mí me encanta bailar, bailé. Me encanta dibujar, dibujé. Me encanta descubrir la respiración, cómo respirar diferente, cómo meditar, cómo encontrar, que te voy a decir, meditar no es, ay, sí quiero meditar, ya me dormí, ya estoy respirando bien, no. Meditar en un sentido sencillo de la palabra es poner atención en o poner atención a. Si tú Mm. meditas en una sensación, en un dolor que tienes, por ejemplo, en tu estómago, y dices, a ver, que todo alimento, emoción o sensación que pasó por mi estómago lo pueda yo digerir, pueda fluir y lo pueda eliminar. Y te duermes, meditas, pones la atención en ese proceso, te aseguro que cualquier persona podemos hacer un poco de cambio. ¿Sí? Algunas necesitamos una guía mayor, otras Ujú. necesitamos una guía menor, ¿sí? Porque otras estamos ya inmersas en saber meditar, en saber respirar, y entonces yo traigo un dolor acá y digo, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sentí? ¿A quién vi? ¿Por dónde viene ese dolor? Y entonces empiezo a meditar y a respirar y a trabajar en esa parte. Ojo, las personas que tomamos medicamentos, no debemos dejar de tomar medicamentos porque tengamos un coach, porque tengamos una meditación y una respiración mejor. No. Los medicamentos, los médicos que nos tratan de acuerdo a su especialidad, nos podrán decir, sígalo tomando, o qué cree, ya la veo mejor, tómese menos, pero hasta ese entonces es cuando nosotros vamos a cambiar algo de los medicamentos. Aún y cuando nos empecemos a sentir mejores, el medicamento, eh, yo no tengo una formación médica, quisiera tenerla, pero no tengo una formación médica como para decir, no, esta medicina con la meditación y esto ya déjela de tomar. No, pero de que nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir mejor. De que vamos a ir sanando, de que el dolor, de que la razón por la que nos estamos enfermando va a disminuir, eso sí va a disminuir. Y sí nos vamos a sentir más sanos. Por eso este masaje al corazón, aparte que si tenemos a alguien cerca de nuestra casa que nos apapacha, nos soba y sentimos rico,
habemos muchas personas, y lo puedo decir con conocimiento de causa y porque así tengo ese, no sé si don, gracia, facultad, pero también sano con las manos, trabajo la energía, ¿sí? Aún sin que la persona inclusive esté cerca de mí, puedo sanarla a distancia. Y teniéndola cerca, paso mis manos por la parte que duele, que está enferma, y hago que se sane la persona, o que su dolor o sus dolores disminuyan. Y esto lo podemos hacer cualquier persona, nada más que no estamos concentrados en eso. Yo me he concentrado en eso y he visto que sí tengo ese don y lo pongo a disposición de quien viene conmigo a coaching. Porque, pues, si mi intención es ayudar, pues no me voy a limitar a nada. Claro. Pues sí, Entonces, se nos acabó el tiempo, se nos tiempo, fue la bueno, y la verdad me quedo como todavía con muchas ganas de seguir platicando de este tema porque es súper importante, digo, me encantó cómo definiste la parte de meditar, porque muchas veces tenemos un concepto muy erróneo de lo que es la meditación y el cómo lo explicaste, la verdad siento que nos transporta a un punto muy importante cuando dices, es que empezar a conectar o hacer actividades y realizar cosas que me gusten, muchas veces ni siquiera sabemos qué nos gusta. Y exacto, sí, a veces ni siquiera lo hicimos, Clau. O sea, porque al final vivimos una vida donde a lo mejor estuvimos en otros roles y guiados por nuestros padres con los recursos que tenían para darnos es y a veces correcto. no vivimos ciertas cosas y no pudimos explorarnos y conocernos. Y esta manera en la que tú explicaste la meditación, una, me da como la visión de cómo ir también reconociendo mis emociones, porque a veces tampoco sabemos describir qué siento. Muchas veces llegas también al médico, simplemente ya sin entrar en algo más, y te dicen, ¿qué sientes? Y yo no sé, ¿no? O sea, me duele el estómago, un ejemplo, no me duele el estómago, pero ¿qué sientes exactamente? Pues me duele el estómago, no sabemos decir si es un cólico, no sabemos decir si es, pues a lo mejor muscular, si es un dolor fijo en alguna parte. O sea, esto es por poner Ujú. un ejemplo. Y así es también con nuestras emociones, porque atrás de todas las emociones, pues hay una emoción raíz en donde puedo estar muy enojada y entonces yo digo, es que estoy enojada, pero pues si empezamos a desmembrar, o sea, nos podemos dar cuenta que la verdadera raíz es que estoy triste. Y Exacto, entonces ni siquiera atacamos la emoción correcta, decimos es que estoy enojada y necesito esto. Entonces tampoco así podemos llegar a a la reconocer solución. y reconocer lo que estoy sintiendo y cómo solucionarlo, porque si ni siquiera sé qué estoy sintiendo, pues tampoco voy a tener ni la ayuda correcta, ni voy a acudir con las personas correctas y demás. Entonces, esa manera, yo la verdad, me encantó como la dijiste, la aplaudo, porque es una muy buena señal para darnos ese momento y conocernos y así mismo, así como podemos poner la atención en algo que sentí, o en una emoción, en lo físico, también podemos hacernos así las preguntas acerca de qué me gustaría hacer. O sea, con Exacto. que, aunque parezca ridículo, que así fue como yo recorrí algunas actividades que me hicieron muy feliz y que una de ellas fue la comunicación, que la verdad nunca le encontré lógica al por qué lo hacía. Inventé muchas excusas y pretextos y al día de hoy llevo 5 años en este camino. De la comunicación me hace muy feliz y otras actividades que realicé que yo decía, pero ¿para qué las quieres, Miriam, no? Pero realmente, pues eso era lo que mi alma necesitaba y que poco a poco he ido conociéndome. Entonces, pues te agradezco mucho, Claudia, por haber estado con nosotros aquí en Abriendo la Mente a Nuevas Ideas. Creo que tenemos una cita pendiente para un nuevo programa y seguir hablando de esto. Justo. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales, ya que pues también das coach individual, Ujú. y
para conocerte, para seguirte y tu teléfono para las personas que requieran alguna consulta personal, pues se puedan dirigir a ti. Claro que sí. Mira, fíjate, tuve ahí un problemita con mis redes sociales y tengo dos o tres redes sociales, pero ya las estoy empalmando, ya estoy haciendo que se nutran y tener la información. La, la que tengo ahorita con mayor información es 2.0, Claudia Life Coach, y enseguida también puede contactarme por claudia.life.coach. Esas dos redes sociales son las que estoy uniendo y son las que estoy fortaleciendo con mayor información. ¿Sí? Mi WhatsApp ahorita pues nada más recibe mensajes, pero recibiendo mensajes ya posteriormente nos contactamos de ese mismo número o de otro para con todo gusto tener la atención. Yo vivo actualmente en Zacatecas, pero puedo hacer los procesos, como te comentaba, vía online. Mi WhatsApp es 492-136-69-57. 492-136-69-57. Muchísimas gracias ¿Con por qué te haberme dado este despides? ¿Con qué te despides? Danos una frase, danos un despido. pensamiento. Me despido con esa parte de procurar darnos ese masaje al corazón, que esa meditación, que esa concentración en el corazón nos ayuda a decir, si mi corazón sigue latiendo, sigue habiendo oportunidad de cambiar, de transformarme, de ser mejor, y entonces el entorno también en el que yo viva va a estar transformado, va a estar sanado y vamos a estar mejor en este mundo que lo necesita mucho. Muchísimas gracias, Claudio, por habernos acompañado. Les recuerdo mis Así. redes sociales en Facebook, Miriam Vadillo Oficial, en TikTok me encuentran como Miri Vadillo y en Instagram como Miriam Vadillo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa con mucho más grandes invitados. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.